Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Espero que te encuentres bien. Hola Diana y Anel, espero que estén bien. Vamos a dar inicio a la sesión. Voy a recordar solamente la actividad integradora 6, que creo que es la más complicada dentro de todo lo que hemos estado trabajando. Recuerdan que les dije que, bueno, dentro de esta lógica, perdón, bueno, nuestro objetivo de la sesión es eh, que ustedes conozcan los elementos de un proyecto de investigación, ¿sale? Y eso es lo que vamos a tratar. Ya les había adelantado un poco el miércoles, pero quedó como muy rápido, entonces hoy me voy a detener un poquito más para trabajar esta parte. Eh, Les había comentado que lo que vamos a hacer como esta actividad, la 6, es un proyecto de investigación o un protocolo de investigación. ¿En qué consiste el proyecto o el protocolo de investigación? Consiste en que ustedes, gracias, en que ustedes organicen la información de un tema para que después lo puedan desarrollar. Incluso este trabajo lo pueden desarrollar en la última semana, la siguiente, y pueden hablar, tienen que hacer un ensayo de una cuartillita, entonces pueden retomar lo que ustedes están haciendo para, para su trabajo, ¿sale? Y bueno, la actividad de este proyecto o protocolo la vamos a ver hoy con más detalle, ¿vale? Bueno, te sugerían un tema que yo les dije que no lo hicieran, de la legislación de las drogas, para que ustedes aprendieran otros temas, ¿sale? Para que aprendieran otros puntos de vista de otros temas, que conocieran un poco más, que exploraran un poco más temas sociales, temas naturales, de las ciencias naturales. Entonces, yo de preferencia no lo haría de la legalización de la marihuana para que abran ustedes su espectro de conocimiento. Me parece que eso es muy importante para ustedes que están en este proceso de formación en un nivel que eso les brinda, el que conozcan muchos temas y que después ustedes pues puedan decantarse por uno si es que quieren hacer su licenciatura. Bueno, el segundo punto es plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. ¿Se acuerdan que les dije que los temas, los problemas, ahorita lo vamos a ver a detalle, se hacen con una pregunta de investigación? Justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Son justificaciones sociales, o sea, por qué socialmente este trabajo es interesante. Esther, buenas tardes. O sea, ¿qué aportaría este trabajo a la sociedad?
Acuérdense que cuando uno hace un trabajo de investigación, pues tiene que estar pensando en la sociedad, porque para ella serían los beneficios. Argumenta cuál es tu postura, perdón, frente al problema que elegiste, o sea, la relevancia, por ejemplo, ¿no? O sea, la importancia de este trabajo. Luego, indaga tres disciplinas que consideres que son importantes para que soporten tu trabajo. Si hablan, por ejemplo, de legalización, como algunos trabajos ya me han puesto legalización de la marihuana, eh, tiene que estar el derecho, porque el derecho es la disciplina que trabaja aspectos legales, que estudia y promueve. Tengan mucho cuidado. Formula dos objetivos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que acuérdense que los objetivos empiezan con verbos en su conjugación en infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? Quiere decir que la acción que ustedes hagan comience con clasificar, informar, comprender, analizar, clasificar, ¿sale? Esos son los verbos conjugados en infinitivo. Entonces, un objetivo que guíe una meta de trabajo tiene que ir por eso, informar a la sociedad los graves riesgos que implica la deserción escolar, por ejemplo, si yo lo estoy haciendo de la deserción escolar en secundaria. Y la hipótesis, habíamos comentado, que son aseveraciones, ¿sale? Afirmaciones que yo hago a partir de mi pregunta de investigación. Por eso la pregunta se convierte en un elemento muy importante porque luego la sigo trabajando en la hipótesis. Bueno, aquí está este documento que yo les decía que me parecía que era muy bueno, muy importante. eh, y empezamos con el tema de investigación. Todos alguna vez hemos tenido un tema de investigación y el tema lo sacamos a partir de lo que observamos de la realidad social, de la realidad natural, física que vemos, ¿sale? Eh, Toda investigación recibe un nombre con el cual acota o focaliza las dimensiones del objeto de estudio, fenómeno social o natural. Organiza y delimita los elementos y sus relaciones con los principios de investigación. Porque les he dicho que la legalización de la marihuana es un título o de las drogas, es un título muy general y me lo siguen poniendo. En la semana pasada, ese fue el tema. Y si se acuerdan, había una propuesta de que ustedes de la legalización de las drogas hablaran de la, de los beneficios, ¿no? Por ejemplo, de un estudio comparativo, ¿no? Este, de los problemas. Eso significa que ustedes no deben hablar de generalidades. Si ustedes me dicen, yo quiero hablar de la contaminación, es un título muy general porque existen muchos tipos de contaminación, ¿sale? Yo les ponía un ejemplo de la contaminación en el lago, en el río Lerma, ajá, y yo me refería a cuáles eran los contaminantes más abundantes en el río Lerma. Si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo ahí, estoy, como lo dice ahí, organizando, delimitando los principios de la investigación. Yo ya no estoy diciendo la contaminación, ¿sale? Sino estoy hablando de un tipo de contaminación en un lugar específico, ajá,
el río Lerma. Y bueno, el río Lerma está en Lerma, ¿no? O sea, o en muchas partes del Estado de México que les había comentado, ¿no? Pero el río Lerma es famoso por su caudal en esta zona centro del país. Entonces yo ahí estoy hablando de que quiero analizar cuáles son los contaminantes más abundantes del río Lerma, ¿sale? Para darle una solución. Pero eso es después, eso es el título solamente, el tema. El tema es un elemento elegido que considera los elementos internos, externos del entorno que conforman el objeto de estudio, ¿no? El río Lerma, pues está en Lerma. Si bien es cierto, pasa por algunos municipios, les decía, pues sabemos que nuestro entorno ahí es la zona centro del país, ¿sale? Un ejemplo es aspectos del entorno sobre el tema educación a distancia. En años recientes, este es un tipo de justificación. Fíjense, mi tema es la educación a distancia en el escolar de los adultos. Ahí les faltó poner aquí en ese ejemplo. Eh, Dice, en años recientes se observa un incremento a nivel nacional de los programas de estudio bajo la modalidad a distancia. Hombres y mujeres de todas las edades son atraídos por este modelo para concluir sus estudios de nivel medio superior y superior. De este fenómeno social es posible obtener varios nombres con enfoques diferentes que giren en torno a los programas de educación a distancia. Los ejemplos abordan un tema general desde diferentes perspectivas. Ahí está un ejemplo, ¿no? Cómo, cómo yo tengo que focalizar o yo le tengo que dar un tema específico. Yo quiero estudiar la educación a distancia, pero quiero educar la educación a distancia para adultos, o sea, la que va dirigida a ustedes. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que me quieran hacer. Ok. Diana María Esther, ¿sí queda claro? Bueno, ahorita me ponen sus temas, por favor, ¿sale? Bueno, primer tema. Y fíjense, aquí es muy importante el término enfoque, porque un enfoque lo que me hace es organizar y delimitar perfectamente el trabajo. ¿Cuál es el problema que vi, por ejemplo, en los trabajos anteriores que hablan de la legalización de la marihuana o de la droga? Que por un lado me hablaban del narcotráfico y luego por otro lado me hablaban de los beneficios en la industria médica. No, si yo hablo del narcotráfico, ya no me tengo que salir de ahí. Yo ya estoy delimitando que yo quiero hablar solamente de la legalización de la marihuana desde el punto de vista del narcotráfico, de la violencia, o solamente quiero hablar desde el punto de vista de los beneficios médicos. ¿Sale? Eso es un enfoque. Por ejemplo, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Otra vez, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. ¿Qué es la formación? La formación es prepararlos, ¿no? En este caso, prepararlos en el nivel bachillerato, preparatorias, en el nivel medio superior, para ser más precisos. O sea, los que les queremos dar una oferta aquí, bueno, que se les quiere preparar, o sea, se les quiere formar para que ustedes puedan culminar sus estudios. Ese es un enfoque. Otro enfoque es la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México. O sea, la evolución de la educación a distancia
es muy interesante porque podemos decir que la educación a distancia siempre ha existido o tiene, perdón, no sé si siempre, pero sí que tiene muchos años, no solamente es en este siglo. Por ejemplo, se estudiaba a distancia. En México no conozco mucho, pero por ejemplo en España había una universidad, hay una universidad abierta y a distancia, está la Universidad Oberta de Cataluña, que tú les pedías, que le estoy hablando hace 50, 40 años, tú te inscribías y te mandaban libros, y te mandaban libros con actividades y con instrucciones. Entonces, tú desde tu casa leías, hacías los ejercicios, hacías el cuaderno de ejercicios y determinados días los llevabas o los mandabas otra vez a esa sede para que tutores los revisara y te calificara. O en dado caso, ibas a un examen final. O sea, tú todo lo que estudiaste, todos los ejercicios, ibas al lugar y te hacían un examen. Desde que tenemos internet, pues lo que se hicieron fue montar cursos, así como el que ustedes están tomando, pero muchas veces no se tenía contacto con su maestro, asesor o como le quieran llamar, su tutor, sino que solamente pues yo los calificaba y ustedes mandaban un correo electrónico, incluso los mandaban por correo, los trabajos por correo electrónico y ya los evaluaba, ¿no? Y la comunicación era por ese medio. Desde por ahí del 2000, ¿qué será? 2012, ya hay videoconferencias, ya hay clases por conferencias. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando trabajaba en la Universidad del Valle de México, incluso tenían una plataforma que se llamaba Blackboard y como tenía su sofisticación, nada más nos pedían que hiciéramos, no nos obligaban a prender la cámara, sino que todavía fuera audio. Estoy hablando mucho antes de la pandemia, 2012. Entré a trabajar a otra escuela que se llama UTEL y también nos pedían que hiciéramos sesiones virtuales. Por ejemplo, ellos sí contrataron esta plataforma de Zoom y incluso me acuerdo que ellos nos daban ya eh, la liga de la grabación. Ahora también hay que prepararla, no hay que hacerla como aquí. Entonces, ha evolucionado la educación a distancia. Incluso les voy a decir, los primeros cursos de educación a distancia eran de maestría o doctorado, maestría, doctorado, luego se pasaron a licenciatura y a prepa. Por ejemplo, no sé si ustedes, antes de elegir a la preparatoria, investigaron de otras preparatorias, ya sea en línea o presencial, sobre todo a distancia, perdón, que les vendiera la oferta. ¿No lo hicieron? ¿No investigaron otras escuelas, otras instituciones, o entraron directamente ya aquí a la SEP? Bueno, a ver si me contestan. Esa es ese es el otro enfoque, evolución de la educación a distancia. Otro enfoque es la oferta educativa, ¿sale? Que es de lo que estamos hablando. Ah, ok, Anel, ya. ¿Y qué opciones viste, Anel? Porque se tiene que ver con la oferta educativa a modalidad a distancia. También ha habido más ofertas. En preparatoria no estoy seguro qué tantas haya eh, a distancia, porque lo atractivo de ahorita es a distancia. O sea, que ustedes pueden estar en su casa. Ahí, fíjense que me he encontrado con cosas agradables que, que en el trabajo los dejan ver la clase. Yo tenía una alumna, de mis primeras alumnas, hace como 2 años. Sí, hay híbridas, exactamente. eh, que ella trabajaba de costurera en una fábrica de vestidos de noche en el Estado de México.
en el municipio de Almoloya, y sus jefes le daban permiso de su tiempo de trabajo para que ella asistiera a las sesiones virtuales, lo cual me pareció maravilloso por la sensibilidad que tenían sus jefes. Eh, la híbrida, sí, ahí lo que pasa es que sí tienes que ir. Y bueno, tiene que estar dentro de tu localidad, incluso algo que debe de pasar ya en esta década, es que los municipios o alcaldías tengan sus propias ofertas educativas. El problema es que tenemos ofertas a nivel nacional o estatal, o aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero no sé quién de ustedes vive en la Ciudad de México, pero imagínense ir hasta Seúl de manera híbrida, pues si viven en Iztapalapa o viven en Ecatepec, ir hasta Ciudad Universitaria, aunque sea una vez a la semana, en la tarde, y más, por ejemplo, que Anel tiene hijos. Bueno, no sé si los demás tengan hijos, no recuerdo. Aquí veo a Anel porque están sus fotos, ¿no? Imagínense qué complicado. Ah, mira, un amigo encontró, pero tenía que ir hasta Puebla, pues sí, es complicado. Eso es en el estado de Hidalgo, en qué municipio estás, Pablo? Porque en Pachuca me imagino que debe de haber, pero igual que en el municipio que te encuentres, viajar a Pachuca, pues sí te puede quitar un poco de tiempo, media hora, una hora. Entonces, pues no. Sí, no. Yo creo que van a empezar. Tienen que empezar a salir ofertas privadas y ofertas del sector de los gobiernos, tanto municipales como eh, estatales. Aquí, por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México, pero yo estudié en Naucalpan, mi licenciatura la estudié en Naucalpan. Y trabajé un tiempo en lo que se conoce ahora como la FESACatlán. Y un amigo iba a ser, se iba a abrir un tecnológico de Naucalpan. El propio municipio iba a hacerse cargo de esa universidad, lo cual hay muy pocas en el país a nivel municipal, pero cambió, estaban los de Morena y luego ahorita, bueno, eso fue hace más de 3 años, ganó el PRIAN y obviamente no quisieron seguir el proyecto. No sé si ustedes se acuerdan de noticias que confiscaban ranchos de gente que no pagaba impuestos o gente malandra y se los expropiaban y era un rancho que lo iban a convertir en escuela, ya había planos y todo, y no, al final, desgraciadamente, ya no se pudo hacer esa oferta. Claro, es María Esther, claro. Esas son las bondades de este tipo de educación, ¿sale? Tiene esas bondades, tiene ciertos problemas de comunicación. eh, los alumnos no entienden que es muy importante comunicarse con el tutor, sacar sus dudas, estar en las sesiones virtuales, ya sea de aquí sincrónicamente, hacer un esfuerzo o en dado caso verlas asincrónicamente y reportar las dudas con uno. O sea, y eso es algo que debemos de trabajar mucho porque si no hay comunicación, incluso un saludo, ¿no? Al inicio de la semana, tutor, ¿cómo está? Espero que esté bien, empezamos la semana con algo que me haga saber que hay alguien, que hay vida, pues, hay vida en esa lista de estudiantes, ¿no? Hacer un mensaje, pues no te lleva ni un minuto, ¿no? Entonces, sí creo que dentro de estas bondades de la sesión virtual,
una de las bondades, una de las cosas que hay que trabajar más es en esa, en hacerlos conscientes de incluso hasta después de las retroalimentaciones, si te va mal, pues preguntar, aunque vienen, yo trato de ponerles puntualmente en las retroalimentaciones a dónde están los errores que yo puedo ver eh, al hacer algún tipo de pregunta. Entonces, yo les dejo esta reflexión para Pablo, Diana, Nel y María para sus futuros módulos, que entren más en comunicación. Se necesita saber, incluso yo necesito, ¿se acuerdan cuando empezamos el módulo? Saber quiénes son ustedes, qué perfiles tienen, para que yo pueda trabajar mejor con ustedes. Entonces, pero qué bueno que hay más ofertas educativas porque sí hay mucha gente que todavía carece de secundaria, de preparatoria, de universidad, no se diga de maestría y doctorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les recuerdo que es un tema muy interesante. Dos, por último, la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia de los adultos en México. Ese es otro enfoque. Sí, van distinguiendo de los enfoques. Si bien mi objeto de estudio es la educación a distancia para adultos, yo estoy dando un enfoque diferente a esos cuatro que ustedes pueden ver. Por ejemplo, el último es la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia. A ver, díganme, por ejemplo, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Ha sido buena, mala, regular? ¿Puede mejorar? ¿Tiene que aprender más cosas? Por ejemplo, esto que yo les decía de entrar en comunicación con el profesor. Por ejemplo, la forma de tomar las videoconferencias. Yo les he insistido mucho que tienen que estar sentados en una mesa con un cuaderno, o Pablo me decía, pues yo abro mi Word, perfecto, pero tienen que estar tomando apuntes, concentrados, no tienen que estar lavando los trastes, ¿me explico? O sea, no tienen que estar acostados en su camita, acariciando al perro, o sea, no. O sea, cuando se toma clases virtuales, se toma sentados, concentrados y tomando notas. Ah, mira, muy bien, eso es bueno, ese WhatsApp de la generación 63. Pásale estas recomendaciones que yo les hago, Anel, que tomen las sesiones virtuales eh, así, ¿no? Con cuaderno, concentrados, no haciendo otra actividad, ¿no? Y que tengan una mejor comunicación. Ese consejo, Anel, para mí es muy bueno y que vean las sesiones virtuales, ¿no? Porque ustedes ya vieron, algunos ya hicieron actividad no viendo la sesión virtual y ya hicieron actividades haciendo la sesión virtual y les va mucho mejor cuando ven la sesión virtual. Diana, muy bien. Ok, Esther, María Esther, claro. Entonces, cuando se me complican algunas cosas, eh, lo que tienes que hacer es escribirle a tu profesor o estar en las sesiones virtuales para preguntar lo que se te complica. Aquí es algo muy claro, chicas, chicos. Nosotros fíjense, somos servidores públicos. O sea, yo me metí a ser asesor a esta prepa con la firme convicción de que yo iba a ayudar a personas. ¿Sí me explico? O sea, que yo iba a ayudar a personas a formarse. Entonces, si ustedes no me dicen sus dudas, eh, pues no cumplo ese rol. Lo cumplo parcialmente ahorita, en mis sesiones o en la retro, pero realmente eso es importante. Otro punto, lo que me menciona Pablo, organizar. Ahí está, miren, la clave es cómo me organizo en la semana. Si yo soy una persona organizada, les garantizo que van a ser muy buenos estudiantes y que ustedes van a hacer la prepa sin ningún problema. Si se saben organizar muy bien. Si,
Si ustedes dejan el trabajo para el domingo en la noche, las dos actividades, pues no creo, eh, este, pues que les vaya bien, ¿no? Porque no es hacer las actividades, y creo que eso no han entendido muchos de sus compañeros. No es hacer las actividades, es estudiar para que ustedes puedan hacer sus actividades. Me he topado con muchos que se envalentonan y hacen las actividades sin los contenidos. Incluso, por ejemplo, algo que yo les he insistido mucho, vean la rúbrica, vean, sepan qué les van a evaluar y no lo hacen, ¿sale? Entonces, tengan mucho cuidado en eso. Bueno, ahí están los enfoques, ¿sale? ¿Alguna duda en el enfoque que ustedes tienen que seguir durante su proceso de investigación? Ok, muy bien, sí, qué bueno que estén en ese grupo de WhatsApp y háganles saber esto que les digo. También el no plagio, ¿no? Yo no sé si en ese WhatsApp se pasan incluso hasta, esperaría que no, páginas en donde pueden bajar trabajos, porque ya me caché justo en en estos trabajos a dos compañeritos que bajaron el mismo trabajo, el mismito trabajo. Entonces, ojalá ese chat no sirva para eso. Y si lo están haciendo, sí es importante que alguien de ustedes tome la voz para decir que eso está mal, que eso es un fraude que no deben de hacer. Sí, Pablo, ¿no? Ok, muy bien, María. Eso me parece muy bien. Que no hagan ese tipo de situaciones porque no, o sea, ustedes están haciendo un gran esfuerzo para estudiar su preparatoria y que ese gran esfuerzo sea producto o se solucione porque ustedes van a plagiar, pues no. Bueno, plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de la investigación. Es explicar su proceso, así como las relaciones entre los elementos de análisis que lo conforman. La formalización de los principios rectores que se tienen del estudio para irremediablemente, que pasa irremediablemente por el problema. ¿Sale? O sea, plantear un problema es señalar de qué quiero hablar, ¿sale? ¿Qué quiero descubrir? ¿Cuál es mi reto de aprendizaje que yo quiero desarrollar con ese tema? Por eso dice, el problema no son los obstáculos que el investigador necesita superar para dar respuesta a las interrogantes de la investigación. Tampoco tiene que ver con la acción de investigar, tiene que ver con las interrogantes del propio investigador respecto de las relaciones de los componentes teóricos, metodológicos y técnicos del objeto de estudio. Fíjense, un ejemplo. Si yo digo la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos, mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de adultos en México? No, no, no. El tema no, Esther. No. El tema es este. Importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? El título es un enunciado, sujeto, verbo, predicado. ¿Sale? Ese es el tema. ¿Sale? Está bien tu pregunta, porque se pueden luego confundir. No. La pregunta de investigación es un segundo componente. Ya que tengo yo el tema de investigación bien definido, entonces empiezo a desarrollar mi investigación.
El primer paso para desarrollar la investigación es hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México en este siglo? ¿No? Ya yo ahí particularizo muy bien. Pregunto, ¿cuál ha sido cuál ha sido la evolución de la educación a distancia, tápate, de la educación a distancia en la formación de adultos en México? Ajá, esa es una pregunta de investigación. ¿Sale? Muy puntual. Sí, sí queda claro, María Esther. El tema no tiene que ser pregunta, o sea, el tema es un enunciado, ¿sale? Las preguntas es el segundo componente, o sea, yo cuando hago una pregunta ya avanzo más en mi proceso de investigación y en los componentes que yo quiero darle y el enfoque. Por ejemplo, oferta educativa en la modalidad a distancia para los adultos en México. Yo puedo también preguntar cuál es la actual oferta educativa que existe en la modalidad a distancia en México para hacer estudios de nivel medio superior. O qué características ha tenido la evolución de la oferta educativa en México para educación a distancia. ¿Sale? ¿Qué experiencia ha sido la que han tenido los alumnos de la preparatoria en línea de la SEP al estudiar su bachillerato en México? O sea, ya es una pregunta que me ayuda a, a entender qué es lo que continúa dentro de esta investigación. ¿Sale? Si yo digo la importancia, eh, tengo que sacar elementos para identificar para mí qué es importante. Por ejemplo, aquí en la hipótesis, ajá, que es el tercer componente de este protocolo, dice que la importancia está en el diseño, en los tiempos, en los contenidos, en los planes de estudio, en el acceso y en la colegiatura. Fíjense, entonces, si yo aquí me hago esta pregunta, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia? Yo tengo que sacar estas categorías, a esto se les llaman categorías. Por ejemplo, es importante por el diseño, pues sí, es a distancia y es modular. O sea, ustedes nada más llevan una materia, al mes. Por ejemplo, donde trabajaba antes, llevaban dos, eso es una universidad, una maestría, perdón, y llevaban dos. Aquí ustedes llevan una. Ajá. Es flexible en tiempos, pues tienen una semana para entregar el trabajo, ¿no? En contenidos, pues no, la verdad no son contenidos muy vastos, aunque bueno, esta unidad sí les dejaron leer mucho, pero en general es poco los contenidos. 2 años, una preparatoria 2 años, que las preparatorias en general son a 3 años, eh, no pagan, es gratuita y es de fácil acceso. Digamos que se complica si no tienen internet, ¿no? Pero mucha gente, muchos de los estudiantes, por ejemplo, van a zonas, les llaman faros, o van a casas de estudio, y ahí, pues hacen sus actividades. Entonces, si se dan cuenta, ajá, cuando yo digo cuál es la importancia, pues yo tengo que sacar, yo mismo tengo que decir, bueno, es importante por el diseño, es importante por la flexibilidad, es importante por los contenidos. Entonces ya voy avanzando, o sea, voy avanzando en precisar qué es lo que yo quiero desarrollar en mi trabajo. ¿Sale? Ya me va a cortar el minuto. Los veo ahorita, ¿sale? En un minuto regresamos.